Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, el verso 1. Este verso de la palabra de Dios, bueno, ya lo tenemos allí en pantalla, dice de la siguiente manera. Dice, así pues nosotros, dice el apóstol Pablo, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también, dice, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El día de ayer les decía que había un pasaje de la Biblia que quería compartirlo con ustedes y es precisamente este hermoso verso de la palabra de Dios. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos. Estos días, precisamente en una de las transmisiones, estaba haciendo mención de que nosotros somos colaboradores de Dios. Quienes le servimos al Señor, debemos de tener como esa claridad, de estar como bien enfocados en la vida y saber que el papel nuestro, la función nuestra, es colaborar en el reino de los cielos, servirle a Dios. Entonces, cuando yo entro a colaborar, entonces una cosa es cuando yo soy completamente el responsable de algo y más bien otro viene y me ayuda. Y entonces alguien le pregunta, dice, ¿usted qué está haciendo? Y dice, no, yo le estoy colaborando. Esto es de él, pero yo le estoy colaborando. Nosotros somos colaboradores de Dios. El Evangelio, por eso nosotros no podemos adueñarnos del Evangelio, pensar que solamente de nosotros es y que incluso que tenemos como la autoridad hasta para sacar o para entrar a quienes nosotros así lo deseemos, sino que en el Evangelio, hermano, el Evangelio es de Dios. Nosotros entramos como colaboradores de Dios. Nosotros simplemente venimos es a colaborar. Y entonces es ahí donde el creyente entra a servirle a Dios. Y viene la pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar a esta obra maravillosa, a este plan, a este propósito de Dios? Y sabe que cuando hablo de esto, de que nosotros no somos los dueños del Evangelio, es porque a veces se percibe como de esa manera. Incluso lo he dicho aquí y esto pues sé que no suena bien, no es agradable para muchos, pero el hecho de que no sea agradable no significa de que no sea la verdad. Y es que nosotros no podemos pensar que solamente haya una iglesia, que haya una determinada iglesia, y que solamente esa iglesia es la que tiene la aprobación de Dios. Y entonces usted me llama y me dice, hermano Jairo, yo quiero congregarme, y usted me dice, ¿a dónde puedo ir? Y entonces que yo le dijera, no, usted debe de ir a la iglesia mía, la iglesia en la cual yo me congrego. Y entonces usted dice, hermano, pero es que esa iglesia no está. Pero hay otras iglesias y creo que tienen la misma fe, porque ellos también bautizan en el nombre de Jesús, porque ellos también reciben el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Hay un testimonio muy bonito allí de santidad, de pureza. Bueno, o sea, se ve que ellos están practicando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo que yo no puedo hacer es entrar y decirle, no, hermano, no, porque usted, si no es en la iglesia mía, si la iglesia no tiene el mismo nombre que tiene la iglesia donde yo voy, entonces esa no es la iglesia de Dios. O sea, eso es algo que yo no lo puedo hacer. Incluso si yo entro a descalificar
estaría descalificando si Dios está obrando en ellos. Escúcheme esto. Si Dios está obrando en ellos, si ellos están teniendo experiencias con Dios, si Dios los está guiando a ellos. Y es una iglesia que, así como cuando aquí en el devocional decimos que el Señor nos dirija y oramos a Dios para que nos dirija en este devocional. Y si ellos están pidiendo la dirección de Dios y de verdad Dios los ha recibido y Dios los está dirigiendo, si yo hablara en contra de ellos, mire que estaría hablando en contra de Dios, en contra de la obra de Dios, porque recuerde que lo estoy diciendo. A ellos los está guiando Dios. Ellos le están pidiendo a Dios que sea Dios el que les dirija. Entonces, nosotros no somos los dueños del evangelio como para decir, hermano, no, yo no voy a permitir. Y entonces usted escuche esas palabras y creo que recuerda allá un pasaje de la Biblia donde los discípulos vieron que había alguien por allí que estaba predicando, pero que estaban echando fuera demonios, ¿cierto? Es lo que dice la palabra de Dios, pero que ellos no seguían al Señor. Y entonces estaban haciendo milagros. Y entonces dice, y por ahí, Señor, le dicen al Señor, Señor, vea, vimos a unos que estaban haciendo milagros y les ordenamos que no lo hicieran. Y entonces el Señor le dijo, ¿ustedes por qué les dijeron que no lo hicieran? Dijo, porque es que ellos no nos siguen, porque ellos no andan con nosotros. Y el Señor, contrario a lo que ellos de pronto pensaban, que ellos seguro dijeron, el Señor nos va a aplaudir por esto, el Señor les reprochó el haber hecho eso. Y les dijo, no, ustedes no les impidan. O sea, usted no puede entrar a estorbar que otro en su gratitud, que otro en su amor hacia Dios, le quiere servir a Dios, que otro incluso llegó y habían personas queriendo escuchar la palabra de Dios y llegaron a ese lugar y pues les predicaron la verdad, porque les predica la verdad, porque el mensaje es el mensaje del evangelio. Yo no puedo entrar a descalificar porque el evangelio no es mío. Yo no puedo limitar a Dios y decirle a Dios a quienes debe de amar y a quienes no, a quienes debe de bendecir y a quienes no. O sea, eso es a lo que yo no puedo determinarlo. Entonces, hay otras iglesias donde se predica la sana doctrina, donde se predica la verdad. Que hay cosas de las que debemos de cuidarnos, sí, claro. Incluso hay situaciones donde hay personas que dicen, hermano, yo estoy yendo a un lugar, pero pues es como un poco extraño, pues tienen la misma doctrina, pero hay cosas allí que de pronto sí hay que entrar a analizar. ¿Por qué razón? Porque hay personas que, a pesar de estar en pecado, a pesar de estar llenos de soberbia, de rebeldía, personas que se rebelan tal vez contra la iglesia, y entonces dicen, no, pues yo me voy a ir y yo voy a montar mi propia iglesia. Y la verdad es que lo hacen más movido por otras cosas que por lo que debería de estar movido, por el deseo de servirle a Dios, por el deseo de ganar almas para Dios. No, algunos lo hacen, es porque lo han visto tal vez como un negocio. Algunos lo hacen porque dicen, bueno, pues como yo siempre he sido pastor, pues lo voy a hacer y eso, yo ya sé que eso me va a ser rentable. Y ellos no ven como que esto es algo serio, como que lo que está de por medio es la salvación de las personas. Y muchos entran a establecer sus propias iglesias, pero más pensando en el dinero o más pensando en imponer sus propios caprichos, el hacer lo que a ellos les interesa y de pronto el abrir puertas
que de pronto ellos dicen, pero yo allá veo que la iglesia como que es muy fanática y como que la iglesia en la que yo asistía como que eran muy exagerados. No, voy a armar mi propia iglesia y entonces, y voy a, no sé, a extenderme un poquito, a quitar un poco tanta restricción y tantos límites de los cuales, bueno, se ha enseñado tanto. Entonces, es ahí donde sí la persona debe de tener cuidado, porque usted irse a respaldar a alguien que está en rebeldía, a alguien que no se sujeta a la palabra de Dios, y él no se sujeta a las autoridades, pero él sí quiere imponerse y sí quiere ser autoridad para otros. Entonces, es ahí donde lastimosamente muchos caen allí en situaciones incluso de maltrato espiritual, de abuso espiritual. ¿Por qué razón? Porque estas personas carecen de verdad de lo que se requiere para poder dirigir una iglesia, para poder servirle a Dios, para poder ser de bendición para otros. Entonces, nosotros, decía, somos colaboradores de Dios. No somos dueños de la obra. La obra le pertenece a Dios. Y le digo, hermano, tengamos mucho cuidado. Si hay otras personas que tienen nuestra fe, bueno, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Tengamos cuidado con lo que incluso le decimos a las personas respecto a esas iglesias, porque alguien dice, pero es que ustedes se la pasan peleándose entre ustedes. Y la verdad es que no. Yo le digo, digamos, de mi parte tengo muy buena relación con personas que no pertenecen a nuestra misma iglesia, o sea, no son de nuestra iglesia, digámoslo, a nivel de organización. No son de nuestra iglesia, pertenecen a otras iglesias que tienen la misma fe nuestra. E incluso para que usted se asombre, hay una esposa de un pastor que no pertenece a nuestra iglesia, pero que cuando arranca el devocional yo le envío, desde mi WhatsApp personal, le envío el link a este devocional. Y no son de nuestra iglesia, o sea, son de la iglesia del Señor. En ese sentido, pudiéramos decir sí son de nuestra iglesia, porque, hermano, la iglesia del Señor, aunque de pronto algunos no lo acepten, está conformada por creyentes de diferentes congregaciones, pero que tienen una misma fe. Escuche eso, que tenemos una misma fe, creemos en el mismo Dios. Lo seguimos a Él. Él es el modelo de nuestra vida. La palabra la tenemos como la autoridad. Y entonces, hermano, y la iglesia del Señor, o sea, el cuerpo de Cristo está conformado por creyentes que pertenecen a diferentes congregaciones. Aunque alguien se oponga a ello, aunque alguien diga que no, pero esa es la verdad. Nosotros incluso aquí en Colombia hemos traído predicadores, a veces en las convenciones, bueno, últimamente casi ya no se hace por algunas dificultades que se han dado, pero nosotros hemos tenido predicadores en nuestras convenciones que ni siquiera pertenecen a nuestra misma organización a nivel internacional. Entonces, no son de nuestra iglesia, digámoslo así, pero se les ha traído, ¿por qué? Porque se reconoce que son personas de Dios, se reconoce que tienen un ministerio, se reconoce que bueno, de verdad ellos están en lo mismo que estamos nosotros. Entonces, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado en la manera como a veces nos expresamos, y usted tal vez no se preocupe tanto, ni entre a veces como en esos conflictos que se pueden dar cuando alguien de pronto de nuestra fe está yendo o se va de nuestra iglesia y de pronto está en otra iglesia donde
le están predicando la palabra de Dios, le están predicando la verdad. Entonces, no los tomemos como enemigos. De pronto sí, entendamos, cuídese usted de no andar de iglesia en iglesia, de no que en la mañana asiste a tal y al mediodía asiste a la otra y en la noche y al último ya ni sabe, porque hermano, usted necesita el pertenecer a una congregación, a una iglesia donde a usted se le predique la verdad, donde usted tenga comunión con los hermanos, pero también donde usted pueda crecer en la vida espiritual. Entonces, hay iglesias que desafortunadamente pues son más fundadas por los hombres y ahí, les decía hace un momento, ahí es otras intenciones diferentes a verdaderamente servirle a Dios. Y sabe que y en esas organizaciones muchas veces las personas sufren porque, les decía, son maltratados. Se da lo que decía hace un momento, el abuso de autoridad, porque como son personas que no tienen no tienen, digamos, alguna autoridad a la cual ellos deben de rendir cuentas, o de pronto se les puede hacer algún llamado, ¿no? Ellos, decimos por acá, son rueda suelta, entonces muchos entran a hacer lo que se les antoja, lo que ellos quieren, y es ahí donde muchas veces, vuelvo y digo, los creyentes son maltratados. Precisamente estaba analizando, estaba escuchando acerca de una iglesia, bueno, pues no es de la nuestra, tampoco no tiene nuestra fe, pero lo tomo como referencia, de una iglesia donde los creyentes trabajaron, los creyentes se esforzaron, bueno, invirtieron, porque la iglesia, los creyentes dicen, hermanos, queremos tener un lugar donde reunirnos, queremos tener un lugar donde adorar a Dios. Y aunque el trabajo del pastor es un trabajo espiritual, pero el pastor dice, bueno, entonces trabajemos y vamos a comprar una propiedad y vamos a hacer allí una inversión y todos nos vamos a esforzar con votos, con ofrendas, decimos aquí en Colombia, con tamales, como sea, y vamos a comprar una propiedad. Y entonces, y esa propiedad la vamos a usar para hacerle culto a Dios, y se compra la propiedad. Y luego entonces vamos a construir, oiga, y se construyen templos muy bonitos y se puede hacer, y con la ayuda de los hermanos se hace. Pero sabe que estaba precisamente escuchando de alguien que luego de que los creyentes invirtieron, de pronto ellos no supieron que eso que se estaba comprando, el pastor lo estaba comprando era a nombre propio. Y eso lo compró fue él, y eso estaba, la escritura era a nombre de él. Y el día menos pensado, el hombre renuncia al ministerio, renuncia a la iglesia, y él se va llevándose lo que los hermanos, ellos habían aportado. Entonces mire usted que sí, cuando no hay una administración, cuando no hay una dirección correcta, mire que las personas sí pueden sufrir. Y luego los creyentes de allí siempre nos dejaron, y nosotros fuimos los que aportamos, nosotros fuimos los que dimos y todo eso. Entonces, en ese aspecto, pues gracias a Dios, la organización a la que nosotros pertenecemos, en eso creo que y quienes son tesoreros en las iglesias saben cómo es el asunto aquí, que la iglesia nuestra en ello es muy serio. O sea, la iglesia es muy seria en estos asuntos. Las propiedades, la iglesia tiene propiedades a nivel nacional, tiene cantidad. Y hay gente que dice, uy, pero ¿y toda esa cantidad de templos? Y sí, la verdad es que la iglesia los tiene. Pero esos templos, para que usted lo sepa, no le pertenecen ni al presidente de la iglesia, ni a ninguno de los pastores. Ningún pastor puede decir, este templo es mío. Incluso al pastor se le traslada, y él puede estar en un lugar muy bonito y haber construido junto con los hermanos un templo muy hermoso, pero él sale y se va, lo trasladan de allí y puede llegar a un lugar donde ni siquiera hay propiedad.
Y donde él va a llegar tal vez a animar a los hermanos, hermanos, compremos una propiedad porque eso de estar pagando arriendo es muy aburridor. Entonces, la iglesia, pues iglesias como la nuestra, como a la que pertenecemos, que no es perfecta, porque usted me dice, bueno, Jairo, pero hay cosas, sí, tal vez hay cosas que se pueden mejorar, pero al menos administrativamente uno ve que se trata de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, todos los templos que tiene la iglesia pentecostal están registrados a nombre de la misma iglesia pentecostal. O sea, que usted vuelve pentecostal y usted es como si usted consiguiera una cantidad de propiedad, porque todo eso es suyo. Todo eso le pertenece. Todos esos templos, ¿de quién son? Alguien dice, hermano, ¿y de quién pertenece? Uy, vea cómo algunos dicen, se están tapando en plata. Pero, ¿y quién? ¿A quién le pertenece? Pues eso le pertenecen es a la comunidad, a la misma iglesia, a los creyentes. Eso es de los creyentes. No es de ningún creyente en particular tampoco, como para que alguien diga, hermano, pues como yo ahora soy pentecostal y esto es mío, entonces yo voy a coger y lo voy a vender y esto. No, no es de nadie en particular, le pertenece a toda la comunidad. Entonces, esa parte, claro, eso es muy bueno porque usted siente como la tranquilidad, usted siente la seguridad, usted dice, hermano, yo llego a la iglesia y yo trabajo y yo aporto y yo sé que lo que se aporta, que lo que se da va a ser bien administrado, realmente va a ser de bendición. Algunos han construido los templos donde hoy en día los hijos de ellos están disfrutando de ese templo. Porque un día ese papá estuvo colocando un ladrillo por allí para un salón y ya hoy en día es el hijo el que está en ese salón recibiendo clases de escuela dominical. O es el salón donde él va a ensayar o es donde va a recibir alguna capacitación a nivel espiritual. Y eso lo construyeron sus padres. E incluso lo hemos construido para otros, para que otros vengan a escuchar la palabra de Dios. Entonces uno se siente bien, ¿cierto? Entonces nosotros, decía, debemos de tener cuidado, sí, de que usted, hermano, que lo que usted haga, usted, hermano, lo esté haciendo bien, que donde usted esté, pues se esté administrando de manera correcta, porque no todo mundo lo hace. Hay personas que hablan muy bonito, personas que hablan y se expresan muy bonito, pero hermano, que la manera de vivir es muy fea. Entonces tengamos mucho cuidado. Entonces, volviendo al texto, que no quiero apartarme de allí, el apóstol dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos. Bueno, y ahora usted me va a decir, hermano Jairo, pues usted por qué estaba hablando de eso. Bueno, precisamente, retomo un poquito lo que decía. Estaba hablando de ello porque precisamente estos días recibí un mensaje que no lo respondí, pero que lo tengo presente. Alguien que me decía, hermano Jairo, no sé qué hacer, porque tengo un familiar que está asistiendo a otra iglesia y dio el nombre de la iglesia. Y entonces, pero la hermana, creo que es una hermana la que me escribió, y entonces ella estaba como preocupada porque ella dice, pues él está asistiendo a esa iglesia, eso significa que se descarrió. Pero en la otra iglesia, hermano, también tiene la misma fe. Entonces, realmente ahí es donde tenemos que entrar a valorar si fue que la persona se apartó de Dios o no, porque pues al fin de cuentas está asistiendo a la iglesia donde se predica lo mismo que predicamos nosotros. Entonces yo le digo, no se afane de ello, más bien preocúpese cuando la persona dice, no, que se fue para una doctrina toda rara por allá y ahora le están enseñando cosas extrañas, cosas contrarias a la palabra de Dios. Ahí sí creo que deberíamos de alarmarnos. Pero le digo, no, mientras que la persona tenga nuestra misma doctrina, usted no se afane por ello. Que ahora que no ande saltando, decía, de un lado para otro como si usted no conociera la verdad. No, usted no necesita de ello.
está en una iglesia, se le predica la sana doctrina, congréguese ahí, sírvale a Dios allí, crezca allí en su vida espiritual, y con quienes son de otras organizaciones, incluso así no tengan nuestra misma fe. Nosotros los creyentes no tenemos por qué estar peleándonos con quien no tenga nuestra fe, o de pronto mirándolos mal o bueno, señalándolos, ¿no? Hermano, mostremos lo que hay en el corazón, y en el corazón del creyente hay amor de Dios. Usted se asombrará las personas con las que a veces hemos hablado, personas de otras iglesias. Yo lo he contado aquí, de pronto estos días, tal vez vuelvo y retomo algunas enseñanzas que me gusta dar. Me gusta enseñar acerca de la unicidad, me gusta enseñar acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Y yo les he contado cuando les he enseñado acerca de ello, que en más, escúcheme, en más de una conversación con pastores de otras organizaciones, y que Dios me ha permitido sentarme con ellos y estudiar la palabra, y de pronto, digamos, algo que acostumbro es decirle, escúcheme, simplemente escúcheme, déjeme y le presento lo que yo creo, y pues usted luego, si usted no lo quiere compartir, pues diga no lo comparto, pero lo escuché. Y lo he hecho en varias ocasiones, y sabe que le digo, en varias ocasiones he escuchado pastores de otras iglesias aceptar que lo que nosotros predicamos es la verdad. Incluso alguna vez les comenté de un pastor en la ciudad de Cali, que luego de hablar con él quedó muy encantado, y él me decía, o sea, él estaba fascinado, y me pidió que por favor lo visitara en la casa. Y entonces, y le dije yo, ¿y para qué? Me dijo, no, es que yo quiero que lo que usted me está dando aquí, lo que usted me está enseñando, se lo comparta a mi familia. Y recuerdo que fui y estuve en la casa de él, y fue algo muy bonito, porque yo llegaba y estaba la familia, y toda la familia se reunía, y las hijas de él, y bueno, y toda la familia. Y se reunían y se sentaban, era con cuadernos, y se sentaban con lapiceros allí a escribir. Oiga, y muy contento. Y alguna vez recuerdo que después de haber tenido una charla con él, con ellos allí en la casa, entonces lo vi así como apenado, y entonces que quería pedirme un favor. Le dije, claro, lo que pueda, con mucho gusto. Entonces me dice él, no, es que yo quisiera saber si usted me puede permitir, me dice, si usted me puede permitir que lo que usted aquí nos está enseñando, yo lo pueda enseñar en la iglesia donde yo soy pastor. Así me dijo él. Y claro, pues como yo soy muy celoso, entonces yo le dije que eso no se podía. No, hermano, usted ya me conoce. Yo le dije, pues de eso es que se trata. O sea, de eso es que se trata, de que esta verdad se la podamos transmitir. O sea, no solamente creerla, no solamente nosotros vivirla, sino también entrar a compartirla a quienes no lo conocen. Entonces, mire usted que es muy diferente hablar en estos términos y hablar de esto, que decir, no, es que nos sentamos y eso a lo último terminamos bravos, y el otro terminó molesto, y después de eso hasta nos encontramos en la calle, eso me mira hasta feo. No, es muy diferente cuando usted se siente, cuando usted tiene tal vez la oportunidad y la persona se abre a escuchar. Y ahora, lo que le decía, que a veces uno tiene esa idea de que como él no tiene la misma fe mía, es una persona mala, es una persona malintencionada, es una persona que es un hereje, que bueno, y usamos de todos los términos habidos y por haber para referirnos a él descomedidamente, que cuando realmente muchos de ellos no les ha sido predicado, no se les ha enseñado. Y usted, aunque no lo crea, vea, en la ciudad de Cali recuerdo también a unos pastores que he hecho también mención de ellos, que duré 3 horas, escúcheme, en la capilla, estábamos en la capilla de ellos,
y duré 3 horas, ellos sentados frente y los dos allí escuchando y 3 horas hablándoles de unicidad. Y en esas 3 horas, la verdad, hermano, no, en ningún momento se opusieron, en ningún momento dijeron eso no es verdad, usted es un mentiroso. No. Cuando terminé de explicarles y cuando terminé de mostrarles la enseñanza, entonces ahora le dije, bueno, pues los escucho. Y entonces me dice el pastor, con una humildad, hermano, una cosa impresionante, dice, la verdad es que a mí, eso que usted nos ha enseñado hoy, porque él estaba allí con la esposa, dijo, yo nunca lo había escuchado. Y sabe que yo me asombré, porque pues de hecho que uno da por hecho que los que pertenecen a otras iglesias y que incluso no tienen nuestra fe, que ellos al menos conocen cuál es nuestra fe. Yo no soy trinitario, le digo la verdad a usted, si no lo sabía, yo no soy trinitario. Pero eso no significa que yo no conozca la teología trinitaria, que yo no conozca de qué se trata. Y a veces hay quienes tratan de, venga, es que le voy a explicar. Y a veces hasta me da risa ver videos por internet donde tratan y empiezan a hacer comparaciones con el agua y con una cosa y la otra, como si usted pudiera coger a Dios y de verdad moverlo de esa manera. Y entonces, pero le digo, yo, a pesar de que no soy dualista, no soy trinitario, no soy triteísta, bueno, una cantidad de cosas que no soy, pero conozco de la doctrina de ellos, la conozco. Y entonces, pero me asombró mucho, le digo la verdad, yo me asombré porque el pastor me dijo, la verdad, eso que usted nos ha dicho, nunca lo había escuchado. ¿Sí? E incluso ese día él se comprometió. La verdad, pues no tuve la oportunidad de hablar nuevamente con él, pero recuerdo que él se comprometió y dijo, vea, me comprometo, y me dijo, y no solamente con usted, dijo, me comprometo primeramente con Dios, de que esto lo voy a estudiar a fondo. O sea, mire usted que aún quienes están en otras iglesias, quienes no tienen nuestra misma fe, pero muchos de ellos están en ese anhelo de conocer la verdad, de entender la verdad. No están allí para predicar mentiras. Él dice, no, yo he predicado esto, lo he predicado porque esto fue lo que me enseñaron. Como alguna vez un pastor también allí en Cali, en Terrón, Colorado, me decía, hermano, es que yo, la verdad, y me contaba su testimonio, y me decía, hermano, yo de eso, yo no sé. Me decía, porque yo no soy teólogo. Y entonces, y yo le he estado explicando en la unicidad, y él me decía, no, hermano, yo no sé cómo debatirle, cómo refutarle. Me decía, porque yo no soy teólogo. Y hasta me decía, hermano, la verdad, yo era un vicioso. Así me decía. Me decía, yo era un vicioso, que yo consumía licor y vicio y una cantidad de cosas. Y él lo que sí me dijo, hermano, y yo lo que sé es que a mí Dios fue el que me cambió la vida, porque yo traté de cambiar en muchas ocasiones, hasta hice propósito, dije voy a cambiar, voy a ser diferente, pero no pude cambiar. Y algún día me hablaron de Dios y yo me entregué a Dios y le entregué mi vida a Dios, y Dios me cambió y me decía, y hoy en día soy pastor. Me decía, pero yo no soy teólogo. Y la verdad, yo le vi como esa sencillez de él, y él decía así, yo eso la verdad no, así a profundidad, yo sentarme y refutarle a usted lo que usted me está diciendo, no puedo. Entonces, démonos cuenta de que hay personas que, le digo, aunque estén en otras iglesias, pero desafortunadamente no les hemos llegado con la verdad. No hemos sabido llegarles. No hemos tenido ni la paciencia, y de pronto nos ha faltado hasta un poco el conocimiento para poder predicarles. Pero hermano, yo creo que si uno se pone en las manos de Dios, y si nosotros partimos por cambiar muchas actitudes, yo creo que eso va a hacer que hasta nos quieran escuchar y se puedan abrir puertas para que les compartamos la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿qué somos nosotros? Somos colaboradores de Dios. Hermano, tratemos de ayudar no solo al que está aquí en la iglesia,
Claro, para mí es una bendición. Y de verdad, y ustedes ven que incluso en el devocional buscamos esto. Buscamos el que los hermanos, los que tienen ya la fe, los que, bueno, ya llevan tal vez años en el Evangelio, hermano, que usted pueda crecer en la vida espiritual. Ese es el anhelo mío. Algún aporte, así sea pequeñito, a ver la cámara, así sea pequeñito, algo que le pueda aportar a su vida, para mí es una bendición. Pero también estamos buscando la manera de poder llegar a otros que no tienen la misma fe. Otros a quienes no les ha sido revelado este evangelio, que de pronto hasta nos miran y hasta nos miran ahí como no muy bonito, porque no están de acuerdo con lo que nosotros creemos, pero es porque no lo conocen, porque no han entendido, porque no les ha sido revelado este evangelio. Pero depende de nosotros también, porque el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y entonces yo cojo y apago esa luz y luego me quejo de que los demás están en tinieblas y me quejo y hasta yo mismo me estoy estrellando porque estoy andando en tinieblas. No, hermanos, nosotros somos la luz del mundo. Colaboremos con la obra de Dios. No estamos para destruir, no estamos para desbaratar, no, estamos es para construir, estamos para edificar. Y de la otra parte hablo mañana porque a mí el tiempo se me acabó hace rato, pero sabe que sí, interesante esto, nosotros somos colaboradores de Dios. El dueño, el Señor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Eso es lo que predicamos, dijo el apóstol Pablo, a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos. O sea, pare de contar, Él es el Señor, nosotros somos los siervos, pero nosotros queremos, al contrario, actuar nosotros como el Señor y más bien que sea Dios el que nos sirva. Queremos que Dios se acomode a lo que yo quiero decir. No. Él es el Señor. Él es el dueño de la iglesia. ¿Sabe que la Biblia dice que Él cierra y ninguno abre? Él abre y ninguno cierra. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el Señor. O sea, Él es el Señor y queda demostrado. Si Él cierra, hermano, usted le puede cerrar a alguien el reino de los cielos, pero si Él se lo abre, hermano, ahí no hay absolutamente nada. Usted quiere abrirle el reino de los cielos a alguien, pero si el Señor le cerró, hermano, eso, vea, hay quienes andan, es que ese tema hay quienes andan tratando de salvar a los muertos. Usted no me lo va a creer porque usted dice, uno pues tiene que haber perdido mucho el sentido para bautizarse. No, mi abuelita no se bautizó. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo se llamaba? Entonces yo llamo, vengan, bautícenme y yo me voy a bautizar por mi abuelita para que sea salva. Hay iglesias que hacen eso. Hay iglesias que la persona muere hasta estando borracho, pero luego los demás se reúnen. Ay, sáquelo de pena, Señor, sáquelo de pena y lléveselo a descansar. Pero ¿cómo lo va a llevar a descansar si la paga del pecado es la muerte? Y así está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Usted cómo va a abrir puertas que ya fueron cerradas? Hermanos, ya no hay nada que hacer. Más bien entendamos a quién la puerta está abierta y en vez de estar orando por los muertos y algunos hasta orándole a los muertos, vaya y haga un trabajo con los que están vivos.